Este nuevo proceso político ya empezó a ser evaluado, pero ¿serán los primeros 100 días o el primer año que tendrá Jimmy Morales como prueba? Las respuestas a continuación. Jimmy Morales y Jafet Cabrera comienzan a gobernar por mandato popular, pero con una ciudadanía muy nerviosa, exigente, inquisitiva, una ciudadanía pesquisidora y auditora que quiere resultados de inmediato. Jimmy Morales no tiene 100 días, la ciudadanía no se los dio, empezó a exigirle desde antes que asumiera el cargo y desde antes de que le impusiera el Congreso la banda presidencial. Creo que va a haber muchísima fiscalización de la sociedad civil, de las ciudadanas y los ciudadanos respecto del uso del gasto público, ya que logramos percibir con todo lo ocurrido en el 2015 que la corrupción no implica únicamente el enriquecimiento ilícito de un funcionario público con los fondos del Estado, sino que acarrea consigo la muerte de personas que por no tener los recursos del Estado para atender la salud, la seguridad, el empleo, la alimentación, pues fallecen, ¿no? Entonces vemos que la corrupción mata y que tiene estas repercusiones tan graves y tan serias. Autodeterminarse 100 días para evaluar el inicio de su gestión sería un error, pero que se ha ido alimentando por las campañas electorales de la mayoría de los políticos. Mis primeros 100 días. La verdad es que ese es un error gravísimo que se comete para juzgar al gobierno y de parte de los gobiernos de comprometerse que en los primeros 100 días van a tener resueltos algunos problemas. En los primeros 100 días, por la experiencia que yo tengo, el presidente va a estar apenas controlando el manejo del gobierno, encontrando las gavetas que se tienen que utilizar para poner en marcha la solución de los problemas que él se ha propuesto y además de eso para hacer acuerdos políticos con la sociedad civil y con los diversos sectores para darles confianza y que se encaminen en dar certeza a los ciudadanos de que se está haciendo un buen trabajo. Bastante sobre expectativas de su electorado, ¿verdad? En marcha tenemos procesos muy complicados, pero como la campaña política es sobre la base de alimentar expectativas, la gente piensa que las ofertas de campaña se van a hacer realidad en el primer año de gobierno, y realmente no es. Creo que siempre ha habido dificultades fiscales al inicio de los gobiernos, pero ahora son particularmente serias. Es decir, el gobierno pues, podrá en el primer año acudir a la emisión de letras de tesorería, pero es evidente que en la SAT hay problemas de recaudación muy serios y hay que cobrar más confianza de la ciudadanía en esta institución y hacer cambios profundos en la misma. Una de las críticas que se le hace al gobierno de Jimmy Morales, no al gobierno, a sus propuestas, es que no dan un marco así estratégico claro, no tenía un programa bien elaborado cuando se presentó en las elecciones. Yo creo que el tema de la pobreza o el combate a la pobreza podía ser un marco estratégico que sí le permitiera definir con más claridad qué es lo prioritario y qué no es lo prioritario. Con un presupuesto de 70.000 millones de quetzales, refleja los problemas que se tuvo en el periodo de gobierno de Otto Pérez Molina, en debilidad tributaria, por lo que el primer año de Morales será limitado. Muchas de las acciones de un gobierno dependen del presupuesto, y si el presupuesto es pequeño, las acciones tienen que ser limitadas. Entonces, ese es definitivamente un condicionante fundamental de lo que puede hacer. Y con pocas posibilidades de cambiar la utilización de los recursos, de cómo se elabora este presupuesto y por supuesto con un presupuesto con un déficit muy alto que lo obliga a tener que considerar una política fiscal y económica eficiente para poder resolver el problema de la falta de recursos y los mecanismos para reorientar los recursos a donde él está planteando. El gobierno de Jimmy Morales no tiene una bancada mayoritaria en el Congreso. Entonces está anunciada una tensión constante entre el organismo ejecutivo y el Congreso de la República, donde se va a tener que negociar palmo a palmo cada una de las decisiones que el Congreso
necesite realizar para apoyar al nuevo gobierno, sea presupuestariamente, sea con una nueva legislación. Hay una democratización que todavía no se dio, o se dio solo de manera muy parcial, entendida como una renovación de la clase política en particular. Él sí representa cierta renovación en el sentido de que él le ganó las elecciones a representantes de la clase política tradicional, pero lamentablemente en el Congreso no hubo esa renovación política, solo muy parcial. Entonces él se iba a enfrentar ahí problemas de esa clase tradicional que todavía subsiste. Para Zelaya, el gobierno debería de poner mucha atención en sus gobernadores departamentales, una figura que no cobra la relevancia y atención que tiene por mandato, siendo el máximo representante del Ejecutivo en los departamentos. El perfil de gobernador que no vaya a ser los que perdieron las candidaturas a alcaldía o a diputación, porque esas son gentes que la comunidad ya rechazó y que no se pone atención, pero si recuerdo, los montos de inversión que se tienen como de 9.000 millones para los consejos, hay como 1.900 millones al año, que lo que cada consejo tiene que priorizar. Y como eso no se ha reglamentado, ha dado mucho lugar a corrupción, a clientelismo y arreglos entre el gobernador, los diputados distritales y el alcalde. Si efectivamente los presupuestos municipales se ejecutaran en obra, no únicamente gris, en la inauguración de puentes, de escuelas que se caen a los 3 años, y se hiciera un uso más efectivo de todos estos recursos para la implementación de políticas educativas, de generar becas de estudio, de generar espacios de empleo digno y no de salarios diferenciados, por ejemplo. Si no quiere empezar con un enfrentamiento político con los grupos privados y con la población guatemalteca, en lugar de aumentar los impuestos, tiene que buscar evitar la evasión e incorporar la economía informal a la economía formal, lo que también es una complicación más técnica que política, pero de todas maneras un problema si él quiere conseguir los recursos. La evaluación es rigurosa. Jimmy Morales y Jafet Cabrera reciben un país que pocos quisieran gobernar. Errores podrá cometer, pero su margen de equivocarse es limitado. La ciudadanía estará atenta, y eso puede ser un punto a favor de su gobierno, para no dar malos pasos y demostrar que efectivamente es capaz de sacar de la crisis al país. Por una Guatemala en paz, Diego Silva, José Orellana y Jorge Hernández. Continuamos con más información nacional, y es que este sábado se reanudaron las manifestaciones pacíficas frente al Palacio Nacional y el Parque Central. Miguel Salay estuvo ahí y nos trae el siguiente informe. Al compás de esto apenas empieza, lo decimos con firmeza, diferentes sectores de la sociedad se presentaron a la Plaza de la Constitución a tratar con coros y tambores de llamar la atención de la recién nombrada Administración Pública. La esperanza de tener un mejor país y que se den cuenta los políticos que no los vamos a dejar en paz. Creo que necesitamos un país justo para todos los ciudadanos y más para los niños, que son los que son el futuro de nuestro pueblo. Aunque no hay un señalamiento concreto por el cual manifestar en contra de alguien, algunos presentes hablan más bien de diálogo. Nosotros queremos que haya un diálogo con la sociedad civil, que nos permitan colaborar, proponer. No queremos ser una oposición negativa, queremos ser propuestas ciudadanas, queremos que se nos escuche. Otros mensajes se pronunciaban por el camino del optimismo hacia el nuevo gobernante, siempre dentro del contexto de lo tolerable. Yo quisiera decirle a todo el país que colaboremos, porque vemos mucho que solo criticamos, pero no aportamos. A lo largo de la frente hacia el Palacio se pudo observar una alfombra blanca con una serie de mensajes hacia el nuevo gobierno, en donde se leía en su mayoría peticiones y algunas advertencias. A decir de representantes de asociaciones y organizaciones, además de la sociedad civil en general que se encuentra acá manifestando, este es el primero de muchos sábados en el que estarán presentes presionando al presidente Jimmy Morales para que cumpla con sus ofrecimientos de campaña. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Héctor Chutuc. Cambiamos de tema, y es que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres advierte que las municipalidades deben priorizar la aplicación de la gestión del riesgo salvavidas. La CONRED advirtió que el 50% del territorio nacional tiene peligro de deslizamientos, además de otros desastres naturales. Por esta razón,
Desde el año 2000 ha impulsado la gestión de riesgo en el país, realizando más de 2.000 estudios de vulnerabilidad territorial, documentos que son entregados a cada alcalde para que procedan a realizar medidas de prevención. Maldonado resaltó lo ocurrido en el Campray, desde 2001 que se iniciaron los estudios de vulnerabilidad del sector, dándole seguimiento. El último informe fue entregado en marzo de 2015. En el 2014 a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula la ratificación de que seguía en vigencia la declaratoria del año 2001 y la importancia de implementar medidas de prevención de desastres en ese sector. Actualmente son varios los